Bienvenido a un video sobre cómo determinar la ecuación de una función de sino y cosino. El objetivo del video es escribir la ecuación de una función de sino y cosino dada un gráfico. Así que hemos estado trabajando con transformaciones de la función sine y cosine, por lo que debemos ser familiares de estas dos ecuaciones y que estas variables, a, b, c, y d nos dicen sobre la función. Y uno de los problemas con encontrar la ecuación de un gráfico sine y cosine es que no es único. Podemos usar cualquier sino o cosino, así que, realmente, tenemos una elección sobre cuál de estas ecuaciones queremos usar. Y la manera que hacemos de hacer esto es primero, vamos a escoger una pieza del gráfico, y vamos a destacar un período de la misma. Entonces, para este gráfico, voy a aislar esta pieza del gráfico y puedes verlo de inmediato, resuelve el gráfico de sin θ. Así que realmente vamos a utilizar este formulario para encontrar la ecuación de este gráfico. Lo siguiente que recomiendo es dibujar una línea horizontal a través del centro del gráfico así. Lo que hace esto hace encontrar la amplitud más fácil. Y podemos ver, esta es una línea central. Y este es el máximo. Esta distancia es 1, 2, por lo tanto la amplitud es igual a 1, 2. Y sabemos que a igual 1, 2. Y lo siguiente que nos muestra es que típicamente la función sinusoidal abraza el x-axis donde el x-axis es el centro del gráfico. Y podemos ver ahora se ha cambiado 1, así que sabemos que c es igual a 1. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el período, y el cambio de fase o el cambio horizontal. Lo que también podemos decir que a partir de la función del sino básico, este gráfico ha sido desplazado pi sobre 4 unidades a la derecha para que nos diga que deba ser pi over 4. Y por último, necesitamos encontrar el valor de b y podemos decirlo a partir del período. Aviso que de pi over 4 a 5 pi over 4, tenemos un ciclo completo de esta función sino. So 5 pi over 4. 1 pi over 4 exasiemens 4 pi over 4, o pi radians. Así que el período es pi radians. Recuerda que el período es igual a 2 pi dividido por b y, de nuevo, estamos diciendo que es igual a los radiantes pi para que podamos hacer productos cruzados aquí. Tenemos b pi es igual a 2 pi. Dividiendo por pi, tenemos b igual 2. Esta es toda la información que necesitamos. Tenemos a, b, c y d, así que escribimos nuestra ecuación. Y igual 1, 2 seno. De la cantidad b veces la cantidad d es pi sobre 4 más c y nuestro valor c es 1. Bien, así que vamos a ver esto. Nuestra amplitud es 1, 2. Nuestro período, 2 pi dividido por 2 exasiemens pi radians. El cambio de fase, recuerda, si es pi más de 4 que significa pi mismo correcto 4 y luego arriba 1. Entonces, allá vamos. Intentemos otro. Primero, miremos el gráfico y determine en qué pieza del gráfico quieren enfocarse. Quiero destacar un período de lo que parece, ya sea el gráfico de seno o coseno. Y es por eso que la ecuación que encontramos no será única. Entonces, cuando miro esto, veo el gráfico de una función senoidal empezando en pi over 4, subiendo, abajo y luego volver a arriba. Así que usaremos esta pieza para encontrar la ecuación de esta función. Y, de nuevo, puede ver que vamos a utilizar la función sine. A continuación, dibujaremos una línea a través del centro. Parece que va a estar en -1. Entonces, de inmediato podemos dibujar la línea central a través de y igual -1. Sabemos que nuestro cambio vertical c será -1. A continuación, la amplitud de -1 más 2 sería 3 unidades. So a igual 3. El cambio de fase, otra vez, es correcto pi sobre 4 unidades. So de igual pi over 4. Y ahora tenemos que determinar el período para poder encontrar el valor de b. Recuerda, 2 pi dividido por b es igual a nuestro período. Tenemos 3 pi más de 4, 1 pi más de 4 sería 2 pi más de 4 o pi más de 2. Y, de nuevo, realizaremos productos cruzados aquí. Bx pi debe ser igual a 4 pi. Dividiendo ambos lados por pi, tenemos b igual 4. Y es todo lo que necesitamos. De nuevo, estamos enfocados en la función sino. Tenemos igual 3 seno de la cantidad b, que es 4,
So x, pi más de 4. Y el cambio estaba abajo 1, so c igual menos 1. Bien, echemos un vistazo a uno más. Identificamos la pieza en la que queremos enfocarnos. Y para esto me voy a enfocar en cosine. Así que comenzaremos aquí en este punto y terminaremos en este punto. Porque a partir de ella comienza a repetir. Dibuja una línea a través del centro. Parece que está en i igual menos 2. Ahora mismo sabemos que c igual menos 2. A continuación, podemos ver la distancia desde nuestro centro. Para un máximo son 2 unidades. Estamos mirando este gráfico en el intervalo de pi más de 4 a 7 pi más de 4. Que la distancia horizontal es 2pi, así que nuestro período es 2pi, lo que hace b igual 1. Y por último, necesitamos encontrar del cambio horizontal o el cambio de fase se deja pi sobre 4 unidades, por lo que d está realmente pi más de 4. Ahora, hay una otra cosa. Típicamente, cuando graficamos la función coseno en el intervalo de 0 a 2pi, parece algo así. Y aviso de que nosotros comenzamos por un máximo, pero ahora comenzamos por un mínimo. Entonces, lo que sucedió fue que el funcionamiento del coseno fue reflejado a través del eje x antes de que fuera desplazado hacia abajo 2 unidades. El resultado es a es igual a menos 2. Tenemos toda la información que necesitamos ahora. Tenemos i igual menos 2 coseno, nuestro valor b es 1. Así que vamos a dejar eso fuera. Y luego tenemos x, d, o menos a pi más de 4 Siemens más pi o más 4, y luego menos 2. Ahora, en este problema, escogí una pieza más desafiante del gráfico para encontrar la ecuación a tiempo. Recuerde, estas ecuaciones no son únicas, por lo que podríamos haber elegido una pieza diferente de este gráfico para encontrar una ecuación equivalente en una forma diferente. Bueno, espero que encontraste este video útil. Gracias.